Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Ahora sí, por favor, me indican si me están observando y observando también la pantalla. Sí, Licen, buenas tardes. Muy buenas Sí, tardes. dicen buenas tardes. Buenas tardes con todos jóvenes. Pidiendo las culpas del caso, pues nos hemos demorado siquiera 14 minutos. Es por culpa de estos inconvenientes que hay de tecnologías. Ya saben ustedes muy bien cómo es esto. Entonces, muy bien, muchas gracias por esperar a las personas que están aquí. Les agradezco bastante. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, jóvenes, pidiéndoles a ustedes, pues, siempre las recomendaciones, que siempre ustedes busquen un lugar que sea silencioso, que esté fuera de ruidos, ¿no es cierto?, de distracciones, una hojita o un esferito para que vayan tomando nota y cualquier información o cualquier pregunta que ustedes deseen, pues aquí estoy yo para ayudarles. Antes que nada, también igual recordarles, jóvenes, siempre ustedes que todas las clases son grabadas, ¿sí? Son grabadas. Entonces esto se lo hace con el fin de que sus compañeros que no cuentan con internet fijo, pues también entonces ellos puedan observar después las clases grabadas. Y ustedes también con las clases grabadas. Eso es el motivo, jóvenes, que se graba todas las clases y en todo el año lectivo hace lo mismo, ¿sí? Entonces tenerlo eso muy en cuenta cada vez que tengamos clases. El objetivo de esta tarde, jóvenes, para ustedes, el objetivo de aprendizaje para ustedes es determinar la posición y el desplazamiento de un objeto considerado puntual, que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea en un sistema de referencia establecido. Esto, pues, como ustedes ven aquí, el objetivo, hay varios conceptos nuevos, vamos a irlos en esta tarde, cada uno definiéndolos, ¿sí? Y los viendo uno por uno, por ejemplo, posición, desplazamiento, trayectoria, sistemas de referencia. Entonces vamos a irlo viendo esta tarde poco a poco, uno por uno. Dentro de la física existen subtemas, como en todo, ¿no es cierto? Como en química, como en biología, existen subtemas, existen varias ramas. Dentro de la física existe la mecánica, una rama que es la mecánica. Esta mecánica, pues, le han dado el trabajo o es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y sus causas. Entonces, la mecánica, dentro de lo que es física, ¿sí? No confundamos con otro. La mecánica con lo que es física, pues, es la parte de ella que estudia el movimiento de los cuerpos y sus causas, las causas que lo producen. Y a su vez, pues, la mecánica también se subdivide en más temas, en más subtemas. Dentro de la mecánica está la cinemática, la dinámica y la estática. Nosotros en este largo del año lectivo vamos a ir conociéndolas una por una, vamos a ir viendo una por una, poco a poco. En esta tarde vamos a entrar un poco a lo que es cinemática, la introducción de la cinemática. La cinemática, jóvenes, y para conocimiento de todos ustedes, pues estudia el movimiento de los cuerpos en función del tiempo. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho en cuenta el tiempo. Claro, pero aquí la cinemática, perdón, es sin importar las causas que lo producen a este movimiento y ni la masa tampoco no le importa. O sea, en este caso la cinemática solo se encarga de estudiar el movimiento en función del tiempo, nada más. El resto, lo que le produce o la masa que tiene cada cuerpo no le interesa, simplemente se enfoca en ese estudio. En cambio, la dinámica, al contrario de la cinemática, estudia el movimiento, pero también estudia las causas que lo producen y las fuerzas que actúan en un cuerpo que hace que se mueva. La estática, en cambio, estudia el equilibrio de los cuerpos y las condiciones que lo producen. ¿Sí? Estudia el equilibrio, vamos a ir viendo el reposo que existe en cada uno de estos cuerpos. ¿Sí? Esto es las ramas o introducción un poco de lo que vamos a ver entonces en este año lectivo. Tal vez alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí. No, Chicos, no, Licen. ¿no? Ninguna. No dicen. Ya, listo. Muchas gracias. Continuamos entonces. Entremos a la cinemática. La cinemática, vuelvo y repito, describe el movimiento de los cuerpos y es responder algunas preguntas que nos planteamos en física. Por ejemplo, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Cómo se mueven los cuerpos? ¿Hacia dónde se mueven? ¿Con qué velocidad se mueven? ¿Dónde está inicialmente? ¿Dónde se encuentra al final? Entonces, todas estas preguntas responde la cinemática o se encarga de responder la cinemática con todas las leyes de la física que vamos a ir viendo. Entonces, por ello es necesario comprender algunos conceptos principales, iniciales, para luego nosotros ya comprender el resto. Una parte de la cinemática, pues, es el movimiento.
el movimiento es uno de los fenómenos cotidianos, ¿sí? Cotidianos, a nosotros nos ocurre todo el tiempo, toda nuestra vida que tenemos ahora, ¿no es cierto? Los años que tenemos de vida, siempre hemos visto el movimiento. Son fenómenos cotidianos que ocurren a nuestro alrededor. Incluso en la naturaleza nos presenta movimientos de fácil observación. Por ejemplo, ustedes verán los astros pues, de la luna, el sol, el movimiento de traslación, movimiento de rotación que existe dentro de cada uno del universo, ¿no es cierto? Y también del sistema solar, de cada uno con sus planetas. Entonces, miren, también la naturaleza nos muestra ese movimiento. Vamos a hablar nosotros, antes de empezar a conocer un poco de cinemática y sus elementos de la cinemática, hay que dejar claro dos conceptos muy utilizados en todo lo que es física, tanto primer curso, segundo y tercero. Entonces es necesario entrar a entender estos dos conceptos que ustedes ven ahí en pantalla, que es espacio y tiempo. Siempre tenerlo en cuenta. El espacio es el escenario donde ocurren todos los eventos o fenómenos físicos, como ustedes lo quieran llamar. Y se supone que todas las leyes pues, de la física, ¿sí?, se cumplen rigurosamente en todas las regiones de ese espacio. Así estemos en la esquina del universo. Igual las leyes van a ser iguales para todo. Sí, para todo. Entonces, el espacio es donde ocurren esos eventos, donde pasan esos eventos, el escenario. En cambio, estos eventos pues ocurren en forma cronológica. Al momento que nosotros hablamos de esta palabra cronológica, se relaciona con la noción del tiempo. El tiempo, entonces, es la duración de un evento que ocurre en el espacio. Algunos objetos cambian de ubicación en el espacio. Para que esto ocurra, se requiere que transcurra un lapso de tiempo, ¿sí? Estos dos conceptos, espacio y tiempo, parece que fueran separados, pero en realidad están íntimamente relacionados. No podemos hablar del uno olvidándonos del otro, no podemos nunca. Si estamos hablando de espacio, a la misma vez estamos hablando de tiempo. O si estamos hablando de tiempo, a la misma vez estamos hablando de espacio. Entonces, para todos los fenómenos físicos que de aquí en adelante nosotros, o los problemas físicos que tengamos, ejercicios y todo, siempre tener en cuenta esto. ¿Sí? Siempre tener en cuenta espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Vamos a ver el concepto de movimiento. Sí, movimiento. Antes de pasar al movimiento, ¿tal vez alguna pregunta de lo que es espacio y tiempo? ¿Sí les quedó claro? Sí, Licia. Ya, muy bien. No duden, jóvenes, pregunten, no se queden. Tal vez si tienen alguna preguntita, me la hacen saber para yo poder también responderles. Vamos a ver, ahora sí, vamos a entrar a cinemática. Hablamos de que era la encargada de los movimientos, ¿no es cierto? Estudiar los movimientos. Pero, ¿qué es movimiento? ¿Sí? ¿Qué es movimiento? Nosotros, es fácil de reconocer el movimiento, pero no es tan fácil describirlo, ¿sí? Entonces, ahí está la encargada de la cinemática dentro de esta rama de la física, pues está encargada de darnos ese concepto. El movimiento, pues, es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otro de referencia al transcurrir un tiempo, ¿sí? Un tiempo. Entonces, nosotros vemos movimiento al momento, pues, de que cambia de posición el cuerpo, pero respecto a otro de referencia, dice, ¿qué será eso de referencia? Al transcurrir un tiempo. Tiempo nosotros ya lo tenemos en cuenta. Ya sabemos ahora, si hablamos de tiempo, también estamos hablando de espacio. Pongamos un ejemplo. Aquí ustedes pueden observar en pantalla un dibujo, ¿no es cierto?, que simula, pues, que está jugando fútbol. Nosotros somos seres humanos y tenemos esa habilidad de suponer. Vamos a suponer que somos nosotros. Estamos con el balón en el pie, ¿no es cierto?, así como está ahí. Y también está un reloj. Miren, aquí no olvidamos el reloj. Ahí está, dándonos siempre recordándonos que no hay que olvidarnos del tiempo. Entonces, si yo pateo ese balón, ¿sí?, en un instante de tiempo o en segundos va a estar en una posición, en otra posición. Por ejemplo, si yo pateo este balón en la posición 1, va a estar en un segundo, digámoslo así, un ejemplo. En otro segundo estará en la segunda posición, posición 2, posición 3, 3 segundos, posición 4, y así sucesivamente. En cada uno, de al pasar el tiempo, pues ha pasado o ha transcurrido la posición y ha transcurrido a su vez el tiempo. Entonces, hemos visto movimiento en ese balón. ¿Por qué? Porque cambió de posición respecto al de referencia. En este caso, el de referencia, digámoslo, es la cancha.
la cancha de fútbol y transcurrió un tiempo. Entonces, a eso le llamamos movimiento. De tantos fenómenos físicos, pues también aquí ponemos uno que es cotidiano, ¿sí? Que es cotidiano, entonces, movimiento. En cambio, reposo, también esta palabrita reposo, nosotros lo vamos a encontrar bastante en lo que es física. Reposo, un cuerpo en reposo, ¿sí? Es en cambio cuando la posición del cuerpo no cambia respecto a otro llamado de referencia, al transcurrir el tiempo, ¿sí? Al transcurrir el tiempo. Yo les hago una pregunta, a ver, vamos a hacerles una pregunta a ustedes. Voy a tomar de referencia mi casa, ¿sí? La casa de ustedes o donde estén, el lugar donde estén. Voy a tomar de referencia. Ahí ustedes, supongo yo que están sentaditos, les hago una pregunta. ¿Estarán en movimiento o estarán en reposo? Esta cosa no me la muevas para nada. ¿En qué estarán? ¿En movimiento o en reposo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Me entendieron la pregunta o no me entendieron la pregunta? Les hago de nuevo la pregunta. Tomamos de referencia su casa, ¿no es cierto? Su casa. Ustedes ahí sentaditos, escuchándome, ¿no es cierto? Haciendo la tarea. ¿Estarán en movimiento o estarán en reposo? En reposo. Ya, en reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Están con vergüenza. No tengan vergüenza, chicos. Estamos aquí conversando, estamos dando la clase nada más. ¿Por qué será que estamos en reposo? A ver. Porque estamos sentados escuchando la clase y no nos desplazamos de un lugar a otro. Ah, ¿no es cierto? No estamos de un punto A a un punto B. Tomando de referencia a mi casa, ¿no es cierto? Tomando de referencia a mi casa. Todo el movimiento transcurre tomando referencia. Por ejemplo, vamos a hacer otro escenario, otro ejemplo. Supongamos, nosotros los seres humanos tenemos esa habilidad de suponer, ¿sí? Supongamos que tenemos la habilidad de salir de este planeta Tierra, ¿sí? Y podernos observar desde afuera del planeta Tierra, ¿sí? Digamos, vamos a observar un objeto que está ahorita ahí al lado suyo. Digamos, estamos parados afuera del planeta Tierra y estamos observando la silla donde estaban sentados ustedes. ¿Ya? Estamos fuera del planeta Tierra. Les hago la misma pregunta. ¿Esa silla estará en movimiento o estará en reposo? En reposo. En En reposo, movimiento. en movimiento. ¿Por qué en movimiento, López? Porque nosotros estamos afuera del planeta, pero igual el planeta sigue girando constantemente. Muy bien, Yorgledi. Exactamente, jóvenes. Recuerden que el planeta Tierra tiene un movimiento de rotación. Supongamos que tengamos, a ver, pongámoslo así, un ejemplo de unas 24 horas. Lo vemos al planeta 24 horas, ¿no es cierto? Da la vuelta en su propio eje. Esa silla se movió, tuvo un movimiento circular, ¿sí? En su propio eje. Entonces tiene movimiento esa silla, no está solamente en reposo. Entonces, el movimiento existe según nosotros, según el observador, según el punto de referencia, ¿sí? Según el punto de referencia. Nosotros podemos, si tomamos de referencia nuestra casa, pues obviamente va a estar en reposo nuestras cosas, ¿no es cierto? No se van a mover en la silla, supongamos un ejemplo. Y en cambio, si lo vemos de esa altura, como les decía, pues sí, va a haber un movimiento. Entonces, movimiento y reposo, movimiento y reposo. Son conceptos relativos, pues dependen del observador que describe el movimiento del cuerpo, ¿sí? Que describe el movimiento del cuerpo. Tenerlo muy en cuenta esto también, como digo, jóvenes, esto nos va a servir mucho después, luego de hacer los ejercicios. Vamos con el siguiente tema. Elementos de la cinemática. Ya sabemos lo que es la cinemática, ya sabemos a qué se encarga la cinemática, qué es lo que estudia la cinemática. Ya sabemos lo que es movimiento, ¿no es cierto? Y también sabemos lo que es espacio y tiempo, que nunca hay que separarlos, ¿no es cierto? Los elementos de la cinemática son 7. Vamos a ir viéndolo en este trayecto, pues poco a poco vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos el primero, sistemas de referencia. Segundo, partícula. Tercero, la posición o vector posición. Cuarto, trayectoria. 5, desplazamiento, o también vector desplazamiento y distancia. 6, rapidez y velocidad. Y 7, aceleración. Vamos con el primero,
Vamos a ir entendiendo uno por uno elementos de la cinemática. Vamos con el primer elemento, los sistemas de referencia. Hablamos ya de referencia. Recuerden ustedes de los ejemplos. Nuestra casa, fuera del planeta Tierra, una referencia. ¿Pero qué es un sistema de referencia? Es el conjunto formado por un sistema de coordenadas. Acordémonos un poco de matemáticas. Sistema de coordenadas, yo lo relaciono con el plano cartesiano. Entonces, aquí en esta parte de la cinemática bastante se va a utilizar el plano cartesiano. Entonces, es el conjunto formado por un sistema de coordenadas y un tiempo de referencia asociado a un observador. Eso es lo que es un sistema de referencia, jóvenes, estimados estudiantes. Existen algunos tipos de sistema de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos solo, por ejemplo, por citar algunos, tenemos uno en 3 dimensiones. Como ustedes pueden ver, está horizontal, vertical y profundidad. El que podemos observar, ustedes pueden observar en la parte izquierda. Y en la parte derecha tenemos uno, en cambio, en 2 dimensiones, que solamente observamos horizontal y vertical, que es el famoso plano cartesiano, en 2 dimensiones. Por lo general, en los ejercicios, siempre el observador estará ubicado en el origen de coordenadas. Por lo general. ¿Sí? No siempre a veces, pero por lo general. Respecto al cual se harán mediciones de distancias, direcciones, vamos a ver vector posición, vamos a ver desplazamientos, entonces, en intervalos de tiempo. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta ahora. Son como conceptos previos, preparándonos, estamos preparaditos nosotros para ingresar ya a hacer ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es un sistema de referencia. Aquí hay otro ejemplo, miren, aquí lo que les decía anteriormente, miren esa fotografía, ustedes pueden observarla muy bien ahí en su pantalla. Se ve trayectorias circulares ahí, ¿no es cierto? Líneas, circunferencias, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con esa fotografía? Ha pasado que se deja el obturador de la cámara abierto o el lente de la cámara abierto durante cierto tiempo, digámoslo 24 horas, lo que les decía a ustedes, y apuntando al cielo nocturno. Si se hace eso en su cámara, sucede lo que ustedes están viendo ahí en la fotografía. Se pueden ver a las estrellas teniendo esas trayectorias circulares. Entonces ustedes pueden darse cuenta de que el planeta Tierra en realidad está moviéndose. ¿Sí? Está moviéndose, pueden ustedes ver aquí, todo está en movimiento. Es un sistema de referencia. Podemos verlo nosotros así. Otro ejemplo de sistema de referencia y que nos ha pasado es cotidiano. Por ejemplo, aquí, miren, ustedes están observando esta imagen en un bus. Todo, creo que el 96% de nosotros hemos subido un bus. En esta situación, ¿cómo se encuentran las personas dentro del bus desde el punto de vista de ustedes? A ver, ¿cómo se verán? ¿Cómo los ven ustedes a las personas que están ahí? Claro que se los ve con los ojos, pero digo, ¿de qué forma? ¿De qué forma estarán los señores ahí dentro del bus? ¿Estarán moviéndose? ¿Estarán sentados? ¿Estarán parados? ¿Cómo estarán? Están en movimiento. En movimiento. ¿Por qué Vera? Porque están dentro del autobús y el autobús se desplaza de un lugar a otro. Ya, pero digamos nosotros, a ver, les estoy diciendo esto, a ver, pongamos un punto de referencia, un sistema de referencia. Estamos dentro del bus, estamos dentro, así nosotros también. ¿Cómo los vemos a las personas? ¿Cómo las vemos? O sea, no sin tomar en cuenta lo de afuera, sino cómo vemos a las personas dentro. Algunos están, ¿qué? Sentadas, ¿no es cierto? Las personas que están dentro, ¿están en movimiento o estarán sentadas, estarán en reposo, estarán paradas? Su compañera me dice está en movimiento, pero si yo lo tomo referencia dentro del bus, pues en realidad estamos viendo personas que están paradas y sentadas en reposo, ¿no es cierto? Entonces, si yo, ahora vamos a cuando decía su compañera, si yo en cambio cambio afuera, al parque, estoy sentado en el parque y veo cruzar a esas mismas personas en el bus, ahora sí, las personas que están dentro del bus, ¿qué pasarían con ellas? ¿Estarían en reposo o estarían en movimiento? En movimiento, según el punto de referencia. ¿No es cierto? Estamos viendo el bus pasar. Hay un movimiento que hay, como decía su compañero al principio, de un punto A a un punto B. Entonces estoy viendo según el sistema de referencia. Si yo pongo el sistema de referencia dentro del bus, obviamente las personas no se van a mover para mí. Van a estar ahí en reposo. Si yo mi punto de vista o mi sistema de referencia lo cambio, estoy afuera, sentado en un parque o en una silla viendo pasar esas personas, ahora sí hay un movimiento.
Entonces, sistema de referencia, en conclusión, ¿qué es? Un sistema de referencia es un conjunto de ejes coordenados, ya a lo que es física, que permiten hacer mediciones numéricas del movimiento de un cuerpo. Eso es lo que es un sistema de referencia, ¿sí? Este sistema de referencia pues se divide en dos, ¿sí? Se divide a su vez en dos. Hay sistemas de referencia inerciales y sistemas de referencias no inerciales, ¿sí? No inerciales. Los inerciales pues son aquellos que se encuentran en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. Ya vamos a ir viendo nosotros poco a poco esta parte. En cambio, los sistemas de referencias no inerciales son aquellos que poseen un movimiento giratorio o acelerado, ¿sí? Acelerado, tiene aceleración. Entonces existen dos tipos de sistemas de referencias, inerciales y no inerciales. No olvidarnos de esta parte. Existen, lo que les decía anteriormente, al principio, sistemas de referencia en una dimensión. Solamente, por ejemplo, si tenemos movimiento en el plano horizontal o tal vez tengamos movimiento en el plano vertical. Entonces, a eso les llamamos sistemas de referencias en una dimensión. Y también no olvidarse el tiempo. Miren, si estamos hablando de espacio, movimiento, siempre está el tiempo ahí. Si se dan cuenta, ahí está el relojito ahí. También tenemos sistemas de referencias en dos dimensiones, donde existe horizontal y vertical a su vez, ¿no es cierto? Y no olvidarnos el tiempo, miren, ahí está el tiempo, ¿sí? No se olvida siempre el tiempo. Y por último tenemos sistema de referencia en tres dimensiones, donde está horizontal, vertical y ¿qué? Y profundidad. Y profundidad, entonces, y también obviamente el tiempo. Se dice pues que el tiempo es la cuarta dimensión, pero nosotros somos seres que no podemos ver esa cuarta dimensión, o sea, no podemos irnos ni al pasado, ni al presente, ni al futuro, perdón, ni al pasado, ni al futuro, ¿no es cierto? Lo que sí podemos darnos cuenta es la tercera dimensión. Somos seres de terceras dimensiones, entonces podemos observar esa tercera dimensión a simple vista. Se nos hace difícil encontrar o ver esa cuarta dimensión. Pero ahí está, últimamente pues las investigaciones se dan cuenta pues que la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces miren jóvenes, esto es sistemas de referencia. Ese es el elemento de la cinemática, el principal elemento de la cinemática. De ahí se desglosan los demás movimientos y demás elementos. Tenerlo muy en cuenta entonces el sistema de referencia. Tal vez alguna pregunta del sistema de referencia. No, listo. ¿No? ¿Ninguna? Listo, vamos a otro elemento del sistema de la cinemática, que es la posición, o también llamada vector posición. Miren, aquí hay vectores ya. Ustedes en décimo ya vieron un poco de vectores, y en primero también van a verlo un poco en matemáticas. Se trae ese concepto acá. Ya van ustedes ahí entendiendo poco a poco, pero tenerlo muy en cuenta, cuando el profesor de matemáticas les hable de vectores, ya tenerlo muy en cuenta esa parte. ¿Qué es posición o qué es ese elemento de posición en la cinemática? Es el punto en el que se encuentra una partícula, objeto, cuerpo, como ustedes le llamen, en un instante de tiempo determinado, ¿sí? A eso le llamamos posición. Sí, por ejemplo, ahorita ustedes a las 2:57 están ahí, sentaditos en su casa observando. Luego a las 3 o 4 de la tarde estarán en otro punto, ¿sí? En otro punto, en otra posición en el tiempo. Por lo general, a la posición o a esta posición, vector posición, se determina o se encarga o se lo pone o se lo coloca en un sistema de referencia elegido. Por ejemplo, aquí está un ejemplo en la parte izquierda inferior, un sistema de referencia en dos dimensiones, que es el plano cartesiano. Plano horizontal, plano vertical. Y miren, aquí hay posiciones, hay posición A y posición B. Y el vector posición, pues esas son estas rayas o estas líneas que ustedes ven ahí, estas flechitas, una en azul y otra en verde. A eso le llamamos vectores. Los vectores simplemente son segmentos orientados en matemáticas, según el concepto de matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, la posición es el punto en el que se encuentra o esa partícula, ese objeto, ese cuerpo en un instante de tiempo determinado. En cambio, el vector posición, pues, nace siempre del origen de coordenadas y su extremo está en el punto correspondiente a la posición. En este caso, por ejemplo, el vector RA es el vector en azul, ¿no es cierto? Su punto de origen es en el eje de coordenadas, en el origen,
y el punto final pues será en la posición A. Asimismo con la posición B. Y miren, no se olvidan del tiempo. Ahí está un relojito, como ustedes ven ahí. Ese relojito me quiere decir a mí que estamos teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado. Posición. Otro elemento más que recordar dentro de la cinemática. Posición. Luego está la trayectoria. ¿Sí? La trayectoria es una línea que se construye uniendo todas las posiciones, ya no solamente una posición, sino posiciones sucesivas por las que ha pasado un cuerpo durante su movimiento. Aquí ustedes verán un ejemplo, miren, ha pasado por algunas posiciones esta nave o digamos, avioneta. Aquí tenemos posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, en un instante de tiempo, miren, 5, 6. Y si nosotros unimos, ¿sí? O que se va construyendo uniendo todo esto, todas estas posiciones, ustedes, a eso se le llama en física, a tener en cuenta ustedes, que a eso se le llama como trayectoria, ¿sí? Y esas líneas que ustedes ven ahí, pues son los vectores posición, como les decía anteriormente. ¿Ya? Trayectoria. Existen algunos tipos de trayectoria, por ejemplo, está la trayectoria rectilínea, que es una línea recta, valga la redundancia. Estas pueden ser horizontal, ¿sí? Como vemos el ejemplo aquí, horizontal. Puede ser también vertical, ¿sí? Vertical, como vemos en el ejemplo. Y también puede ser inclinada. La inclinación puede ser ascendente o descendente. Hay trayectorias circulares, que su trayectoria pues obviamente es una circunferencia. Ejemplos de estos puede ser la rueda moscovita. O bueno, ya vamos a ver un poco del MCU, del movimiento circular uniforme. Hay trayectorias curvilíneas, ¿sí? Curvilínea, que puede ser una línea curva que ya sea parábola, ¿sí? Como vemos el ejemplo aquí, una parábola, un tiro parabólico, ya vamos a ver los tiros. También está elíptica, que son, miren, los planetas, pues en el sistema solar, sus trayectorias son elípticas. También tenemos ondulatoria. Entonces tenemos trayectorias, ¿sí? Tenemos algunas tipos de trayectorias. Todas estas vamos a irlas viendo poco a poco, pero no olvidar lo que es una trayectoria. La trayectoria pues es una línea que se construye uniendo todas las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo. A eso le llamamos trayectoria en física. También está el desplazamiento. El desplazamiento. El desplazamiento, jóvenes, no es más que el cambio que experimenta el vector posición o los vectores posición de una partícula cuando se traslada de una posición inicial a una posición final, en un intervalo de tiempo, claro está. Aquí tenemos un ejemplo, miren, aquí tenemos la posición A, la posición B, ¿sí? El vector desplazamiento pues sería el vector en naranja que están viendo ustedes aquí. A ver, lo voy a encerrar ahí. Ese vector determina un cambio de la posición de un cuerpo respecto al sistema de referencia elegido, ¿sí? Se consigue uniendo la posición inicial con la posición final. A eso le llamamos desplazamiento. Desplazamiento. Entonces tenemos aquí los elementos, ya vamos a ir bien, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos el sistema de referencia, ¿no es cierto? Posición, tenemos la trayectoria y el desplazamiento. ¿Alguna pregunta de estos elementos que estamos viendo, jóvenes? Chicos, ¿alguna pregunta de los elementos que hemos visto hasta ahora? No, Lisa. ¿Ninguna? ¿Listo? No, Licey. Ya, miren, por ejemplo, para hacerlo más claro a lo que tal vez tengan la duda y no me quieran decir, pues para tenerlo más claro vamos a hacer un ejemplo aquí. Ustedes pueden ver aquí hay un insecto, digámoslo, un escarabajo, pónganle una hormiga, como es un ejemplo nada más, ¿sí? Aquí tenemos en una primera posición este insecto, ¿no es cierto? Tenemos en una primera posición P1, pongámosle. Si nosotros cambiamos, está en otra posición, en posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, ¿no es cierto? Miren, 8, 9, 10, 11, 12, ahí sí, hasta la 11 queda. Entonces, miren, lo que ustedes ven como línea entrecortadas, que ahí se ha ido uniendo cada una de esas posiciones, es lo que conocemos como trayectoria, En cambio, si yo uno un punto inicial con el punto final, a eso le llamamos como vector desplazamiento.
Entonces, miren, en este ejemplo estamos viendo posición, trayectoria, desplazamiento y, bueno, esto que ustedes ven en pantalla negra, pues sería el sistema de referencia. Entonces, miren, aquí está todo y ahí es donde nace el movimiento en la que es cinemática y hay que tener muy en cuenta estos conceptos para que ustedes puedan entrar a lo que ya hace resolver ejercicios, ¿sí? Entonces, trayectoria, desplazamiento, posición y sistemas de referencia, lo que nos decía el objetivo en esta tarde. Vamos ahora sí a aprender haciendo. Vamos a aprender haciendo, ya sean ustedes realizando ejercicios. Si no hay preguntas, pues voy a pasar a la tarea. No sé si están observando este nuevo archivo, por favor, me indican. Sí, Lice. Sí, ya. Esta Sí, es la licenciado. tarea de ustedes. Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Esta es la tarea de ustedes en esta semana. Van a hacer algunos ejercicios, ya saben ustedes. Aquí ahí está, primero pues van a realizar un organizador gráfico, ya saben ustedes, infografía, mapa conceptual, así como hicieron anteriormente, en una sola hoja 4 y en una sola carilla. En el punto 2 van a ustedes a justificar cuál de estos sistemas de referencias fijos, ¿sí?, son inerciales o no inerciales. Ustedes van aquí a decidir cuáles son. También está en numeral 3, van a subrayar la respuesta correcta a estas cuatro preguntas que les hacen. Ustedes subrayan la respuesta correcta. En el numeral 4, en cambio, ustedes van a resolver un ejercicio, este ejercicio de aquí. De ahí nacen algunas preguntas que son relacionadas al desplazamiento, posición, están relacionadas a lo que es trayectoria. Entonces, ustedes van a ir respondiendo. En el numeral 5 de la figura, pues de esta figura que ustedes ven aquí, les pregunta cuál será el desplazamiento del móvil si se realiza una vuelta completa y también aquí dice qué distancia habrá recorrido el móvil. Ustedes también van a responder eso. En el punto número 6 les proponen algunos problemas para que ustedes lo hagan en casa en uno y el otro para que lo respondan y representen gráficamente. Y en la autoevaluación, pues la actividad de reflexión van a responder ustedes estas 6 preguntas que está aquí. Van a responder para su trabajo en esta semana. Este es su trabajo, jóvenes. Está todo relacionado a lo que hemos visto en esta tarde. Si tienen alguna pregunta tal vez del trabajo. Chicos. Lice, tenemos que enviar el deber. En la vez pasada, al principio les expliqué, pero bueno, no hay problema. Yo les explico de nuevo, Neira. Ustedes van archivando todo trabajo. Sí, ya con este ya serían 3 que les he enviado. Ustedes esos 3 van a ir archivando en el portafolio. El portafolio, ya saben ustedes, es una carpeta donde tiene que haber una carátula. Cuando el docente tutor les diga a ustedes pues que van a presentar, tutor o tutora en este caso, les digan que van a presentar tal día, ese día lo presentan ya sea en forma física o en digital. ¿Sí? Pero mi recomendación es que ustedes, como no les estoy pidiendo para mañana, no, esto ya habrá algún día, un tiempo, pero tampoco ustedes, mi recomendación es que no lo dejen para el último. O sea, si se enteran que el lunes les voy a revisar, van a ponerse a hacer el domingo. No, esto ya, si ya les envío este trabajo hoy día viernes, máximo, ya tiene que estar hecho ya el domingo, lunes. Cogen y archivan en su carpeta. Y ya, no ha pasado nada. Al momento que se les pide, no tienen que estarse preocupando ustedes. Solamente cogen y entregan y ya, se les pone la nota. Eso, Neida. Sí, Lice, es que era mi duda por lo que en el Teams ponen hasta una fecha, pues yo dije, ¿a qué enviar? Sí, Neida, lo que pasa es que ahí en el Teams yo les puse, por ejemplo, el 22 de este mes, les puse el 22 de octubre. Y esa fecha nomás es tentativa porque el Teams no deja quitar fechas, o sea, es necesario obligatoriamente ponerles una fecha a ustedes de entrega. Entonces esa fecha nomás es tentativa, ¿sí? Más o menos como una referencia, lo que estamos hablando hoy día. Sí, entonces de esa referencia no se pasen de ahí. Si dice hasta el 22, no se pasen, ustedes solo lo archivan, pero no me envían. Luego yo ya les pido, ya cuando haya fecha, ya les pido yo de vuelta de nuevo todos esos ejercicios, todos esos trabajos que me han hecho todo este parcial. Eso, Neida. Sí, Lice, gracias. Ya, Neida. Eso, chicos, para ustedes, para conocimiento de ustedes, voy a descargar la tercera vez la lista de asistencia. He estado descargando aquí, ya les dije al principio cómo descargo yo. Listo, jóvenes, tal vez a otra pregunta que tengan. Tal vez alguna inquietud, jóvenes. No, licenciado. No, listo. ¿No? Listo, señoritas, jóvenes, cuídense mucho, cuiden a su familia. Nos vemos la próxima clase.
Hasta luego. Nos vemos, chicos. Chao. Hasta luego, Listen. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Estos archivos están subidos al Teams, por si acaso, Hasta para que luego. ustedes puedan descargarlos. Ya, hasta luego, hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Licen.